for Mexican Studies to SEMECA, Regional Studies, Transnationalism, and the Politics of Geographic Imaginaries. This session is being recorded, as you just heard, so hopefully everyone is okay with that. I know many of you. Hello, Isabella. Gusto verte. It's lovely to see many people I know and others I don't know, and people I feel I should know. I'm looking at you, Bati. My name is Nara Milanish. I am professor of history at Barnard and incoming director of SEMECA, the Center for Mexico and Central America. I want to thank everyone for joining us here today in this panel discussion, which will also serve as a kind of a small launch of the new center. I want to thank our SEMECA's assistants, Paloma Ricaño, Ana Martinez, and Ana Cardenas for their backup assistance, and really not backup, just assistance. And thank you all for coming. Before we get started, I wanted to invite you all, if you have not already, to connect with SEMECA through our various social media and other platforms. If one of the assistants could put those in the chat when you get a chance, that would be great. You can see us on Twitter and Facebook and email, and we are in the process of redoing the website, so we will see you in all of those places. Second, I wanted to give everyone a heads up on an upcoming event of the center. The center this year, SEMECA, is going to be particularly interested in exploring the intersection of academic research on the one hand and advocacy and activist work on the other. And as part of that focus, we are supporting a series of applied academic projects over the course of the year, focusing on themes of migration, violence, gender, human rights, and related topics. And as part of that focus, we are inaugurating a year-long workshop series exploring these projects and the broader idea of intersecting academic and research and activist advocacy work. So the first such workshop will take place on November 8th, and it will feature none other than Valentina Glockner, who is with us today as a panelist, as well as her colleagues, who will be discussing a multimedia project that they are working on the migration of children and youth. So I invite you to join us for that event on November 8th. We're still getting it together, so I don't have any specific details to share with you, but again, if you connect with us through the various platforms listed in the chat, you will learn more about that event. But before we move forwards and launch into our new year in this first event of the new center, I want to take a moment to look backwards and to take stock of the present moment and where we are and what we're doing. So 8 years ago, the Center for Mexican Studies began under founding director Claudio Lomnitz, who is with us here today, and it became a center for teaching and research on Mexico. This year, the center expands its focus and becomes SEMECA, the Center for Mexico and Central America, with an expanded geographic focus. And Gracias. Could mute themselves. Thank you. And it seemed to us appropriate that the first event of the year would critically examine this shift from the Center of Mexican Studies to the Center for Mexico and Central America. So the purpose of this panel is to ask, what does it mean to establish a center focused on Mexico as well as Central America, located outside of the region in New York City? What are the intellectual and political stakes of this geographic reformulation? Are there particular intellectual questions or political issues or activist agendas that are especially well served by this shifting focus? How might that shifting focus be read by different audiences, policymakers, academics, activists, whether in Mexico, in different countries in Central America, or in the United States? So these are some of the questions that I want to explore with you here today. A couple of items of business just before we get started. First, it's helpful if everyone mutes themselves, as you already have. Second, the chat will be open for questions. Please feel free to put your questions in the chat, and I will solicit them more actively later on in the discussion. And this is a small group, so please feel free to chime in and participate.
And finally, on language, our panelists have been advised they can speak in English and Spanish, or I guess something else entirely different should they choose. And we also invite questions from the audience in either language. And we are a small group, so we may be able even to have people participate verbally if they wish. We'll see how it goes. So I want to thank our panelists very much and very briefly introduce them so we can go ahead and get started. Amelia Frank Vitale is a PhD student. Sorry, no, she's not. She finished. She is a recent PhD graduate from the University of Michigan who is currently a postdoctoral associate at the program in Latin American Studies at Princeton University. Valentina Glockner Fagetti is an anthropologist and researcher at CINVESTAV in Mexico. And in the spring, she will be an O'Gorman Fellow here at Columbia after only 2 years delay. Claudio Lomnitz is founding director of the Center of Mexican Studies, as I mentioned, and a professor of anthropology at Columbia. And finally, Fernando Montero is a relatively recent PhD from Columbia and a postdoctoral fellow in the Society of Fellows at Columbia. As you may have perceived or not, all of them are anthropologists, which is an interesting convergence that I had not realized until recently. So I'm not sure what that says about me as a historian and my anthropophilic impulses. But they do have all have very different research agendas and quite different relationships, I think, to the subject that we're talking about here today. So in lieu of giving you long bios of their very illustrious academic profiles, I wanted to dispense with those bios and actually give the panelists themselves the opportunity to begin the panel by taking a few minutes to say what it is that they study and to explain to the audience the relationship, their relationship as scholars to the themes of this panel. So without further ado, why don't we go in alphabetical order, and I'll start with Amelia. So I'll give each panelist a few minutes to sort of introduce themselves, and then we will go into some questions that I have for them and open up the floor for your questions as well. Amelia, take it away. I think you're muted. Yes, my computer is just slightly slow to respond to my commands. Thank you for inviting me to be part of this. I think it's really exciting, this new center, this new approach. So as Nara said, my name is Amelia Frank Vitale. I am an anthropologist like my fellow panelists. And my work focuses on Honduras in particular. But I came to Honduras kind of through Mexico. I work on Central American migration, and that started in southern Mexico at a shelter that for Central American migrants in Ixtepec and Oaxaca 11 years ago now, quite some time ago. And I was focused at the time on the different kinds of strategies that people employed to survive and resist, and the multiple kinds of violences that people had to deal with while en route to the United States. And I watched the situation in Mexico evolve. I watched what people, mostly from Central America, had to contend with change over the last decade. And I can talk about this more in a bit, but that sort of led me to want to go to Honduras and to study Honduras. And I really think about the work that I do as being inherently about circulation, as being inherently about how people move through these spaces and back. I focus a lot on deportation, what happens to people after they've been sent back to places that they tried to flee, but also how other things circulate in these same circuits. So different kinds of violence, different kinds of exclusions and marginalizations, and the things that people must contend with circulate as well, from what is happening in Honduras to the kinds of things that people must confront in Mexico, to entanglement then with the detention and deportation regime that is dominated by the United States, but is also regional in scope and in practice. Throughout the work that I've done, I come to academia from a background of being an organizer and an activist.
And I've been involved in the now well-known migrant caravans, but from long before they became international news, starting in 2011. And so I've also seen how this has evolved over time from small, specific groups of people traveling certain lengths of Mexico in particular, and drawing from a repertoire of caravans as protests that extends far beyond the migration context in Mexico, and how that has evolved and become something much bigger and much more powerful, and potentially also much more of a challenge than what it was initially. So I come to a study of Central America and a study of Mexico through the lens of migration and bordering. And that is something that I think brings me very, very naturally to think about these spaces in relation to each other and in conversation with each other. And so this center, I think, is really headed in a direction that I think is really important. It's really crucial, both from a kind of theoretical and scholarly perspective, but also very, very much from a political one, as I think the politics of the region are increasingly inextricable from one another. And I can go into more specifics of that in a bit, but I'll hand it over to the next panelist. Thank you, Amelia. Claudio. You're muted. Apologies. I'm Claudio Lomnitz. I'm not very deft, as you just discovered, if you didn't know that already. I'm an anthropologist and a bit of an erstwhile historian as well. My work has been on the anthropology of national societies. All of my work has empirically been, almost all of it has been empirically based in Mexico. My first foray into this subject was a book about regional and national culture, and I've written a number of books that have to do with the construction of the nation, both seen in its internal dimensions and transnationally as well. Maybe the main example of that second kind of book is my history of so-called Magonismo, a book called The Return of Comrade Flores Magón. In recent times, I've been writing a set of lectures for Colegio Nacional, which I was elected to late last year in Mexico City, that are about they're an attempt to interpret the rise of what I think of as a new state in Mexico as of the 1980s, as of the neoliberal transition and into today. I think it's anyone who's worked on the anthropology or the history of the national forms knows that the national form is an international and a transnational creation. So that working on the national form always necessarily involves both work that is, let's say, internal to the national space and that involves comprehending the structuration of the national space and the structuration of that same space, both transnationally and internationally. For that reason, when we created the Center for Mexican Studies, the idea was to study something that we used to call Greater Mexico, by which I at least meant at the time Mexico and Mexico's, let's say, both sphere of influence and the sphere that influences it most directly. At that time, I viewed that principally as involving a close understanding of Mexico and the United States in particular, to some lesser degree Canada, because of the trade agreement. But my eyes weren't really very directed towards Central America at that time yet. In part, that changed thanks to a set of really brilliant doctoral students that I had the privilege of teaching here at Columbia in the anthropology department, of which Fernando Montero, who you'll hear from very soon, was one.
There's also Luciana Chamorro, who did work in Nicaragua, and Juan Carlos Mazariegos, who did work in Guatemala. And I think the three of them, I don't want to blame them, but to some extent they were, I think, responsible for my education in that region. And as of about maybe three years ago, I'd say 3 or 4 years ago, the Mexico Center started both hosting events that were to do with Central America, or supporting events that were happening elsewhere in the university, supporting financially or logistically events that were to do with Central America elsewhere. It became clearer in my mind as time progressed that a transnational approach to Mexico at this point does require an extension out towards Central America, both on the angle of immigration, on the angle of violence, and illicit markets of different sorts, and in several other respects as well, in terms of international relations and a set of other factors as well. So for me, this is kind of a red letter day. I'm really delighted to be here and to sort of be present in this transition to the new center, and to see NARA, taking the lead in this new moment. And I consider it a triumph, let's say, at two different levels. One of them is at the level of the old Mexico Center itself, which I think in the 8 years that I directed it, managed to consolidate a strong position, in particular in Mexico and Mexican discussions. In parenthesis, I would say to Nara's question about a center outside of the region, to me, this isn't a center outside of the region, but of course, not everyone in Mexico would have agreed, but that's another matter. So the fact is that the center survived and thrived and became a space for relevant discussion on things Mexican, both from the point of view of Mexico and internationally, in Europe and in the United States in particular as well. And so I think that it really augurs well for this new moment of I think, openness and redefinition. Thank you, Claudio. Fernando. So hi, it's a pleasure and an honor to be here. I'm Fernando Montero. I'm an anthropologist. My work is on the so-called war on drugs in the Americas. I have done several years of ethnographic anthropological participant observation research in 2 very different places on the American continent. One is the predominantly Puerto Rican, which is to say Caribbean neighborhood of Kensington in North Philadelphia. My work there was predominantly on policing and mass incarceration. And more recently, for my graduate studies, I conducted several years of anthropological research in a region known as the Mosquitia, which is on the Caribbean coast of Central America, under the jurisdiction of Nicaragua and Honduras. Both Nicaragua and Honduras, despite their professed ideological differences, starting in 2009, began to channel military assistance from the United States, quote unquote anti-narcotics military assistance, to install Army and Navy outposts in practically every single Afro-Indigenous village bordering the Caribbean Sea. And so my research looks at this process of militarization, and it looks at how it articulates with Miskito Afro-Indigenous kinship and gender norms, regional economic practices and property forms, and overlapping jurisdictions of regional governance. Well, the first thing I wanted to say about the center is that it is a miracle that it is being created. It is a coup in the best sense of the word, and not in the Central American sense of the word, in the best sense of the word. You know, Nara and Claudio, I'm sure, will very modestly say that it is a natural outgrowth of some kind of historical process, but it is not. It is an enlightened decision that emerged from a set of. How's it going? Good, everything's fine. Good.
How was the And- drive? Not too bad? sorry. Sorry, Eduardo, can you mute yourself? 10 minutes and then I stopped. See, or people who are in or hosting, there we go. Okay, sorry, Fernando, go ahead. Yes, it is an enlightened decision emerging from a set of ethical and political commitments on the part of Nara, on the part of Claudio, commitments that stand apart from rigid forms of nationalism, commitments that stand apart from the prejudices produced by geopolitics, by geopolitical subordination. And so I'm really excited about the existence of the center and about the conversations that it's going to allow between the scholars who study Mexico, the scholars who study Central America, the scholars who study both. So yeah, I'm very happy to be here. I can say more about my work and its relation to the themes of the center later on. Thank you, Fernando. Valentina. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Glockner. Perdón, voy a meter aquí la voz disidente y hablar en español porque mi cerebro está frito después de haber dado 2 clases hoy. A ver si después me repongo y les muestro mi fantástico acento en inglés. Pero bueno, yo trabajo desde 2001 aproximadamente con niñas, niños y juventudes migrantes o en movimiento, y es desde ahí, desde donde me posiciono académica, políticamente, y desde donde quiero compartir lo que vamos a compartir acá. Empecé trabajando con migración infantil indígena del sur de México, de la montaña de Guerrero principalmente, del grupo Nasabi o Mixteco, y su migración interna que tenía que ver con procesos de agricultura y trabajo infantil, y que después son niños que luego se convirtieron en migrantes internacionales a los Estados Unidos, luego se volvieron algunos retornados voluntarios, otros se volvieron deportados o retornados forzados, y ahora muchos de ellos se están convirtiendo en refugiados en los Estados Unidos por el incremento de la violencia del narco en sus regiones y el cultivo de amapola. No sé si están familiarizados, pero la montaña Guerrero es una región donde se ha cultivado amapola desde hace ya varias décadas. Y este flujo migratorio de ir y volver y de recorrer varias regiones del país me conectó también con la migración infantil y juvenil centroamericana. Se ve poco a veces, y sobre todo se ve muy poco o casi nada en los medios, ¿no? Pero las migraciones, los desplazamientos internos mexicanos, forzados y no forzados, confluyen en múltiples formas con muchas de las rutas migratorias centroamericanas, ¿no? Ahora mismo hay un fenómeno de desplazamiento forzado de personas y familias mexicanas confluyendo en la frontera, que ha sido todavía más invisibilizado por Título 42, por MPP, por una serie de procesos que se desataron durante la administración anterior, ¿no? Concretamente, para traer un poco mi trabajo al diálogo con lo que Nara plantea y lo que es las posibilidades que celebro que este centro está inaugurando, justo mencionaría un proyecto que es el que Nara dijo que vamos a inaugurar gustosamente en noviembre, que es un proyecto de humanidades digitales que se plantea como un espacio de co-construcción de conocimiento y de espacios y herramientas para la autorrepresentación por parte de niños y jóvenes migrantes que justamente recorren el continente americano y que nos proponen como nuevas formas de pensar justamente la construcción de los imaginarios geográficos y la construcción de las experiencias geográficas, ¿no? De los recorridos, de los desplazamientos. Y lo que hemos aprendido con este proyecto tiene que ver con la inmensa, o sea, cómo la construcción del imaginario y la experiencia geográfica está fuertemente atravesada, no solo por experiencias y pertenencias étnicas, lingüísticas, de clase, de género, sino también etarias, ¿no? Entonces aprendimos trabajando con infancias y juventudes transmigrantes la importancia de anclar la experiencia y el imaginario geográfico a, por ejemplo, las rutas y las decisiones que se construyen de manera autónoma para atravesar el continente, para cuidarse, para protegerse, para reunificarse con la familia,
cómo pasan por la construcción de los lazos de familias transnacionales, ¿no? Por el anhelo de reunirse con sus papás del otro lado de las fronteras, y cómo el espacio geográfico y la imaginación geográfica se construye también a partir de inventar nuevas vidas cotidianas, nuevos procesos afectivos, familiares, a través de las fronteras y más allá de las fronteras, y donde las fronteras también se vuelven superfluas, ¿no? Entonces, toda esta dimensión del habitar y del construir y del disputar el territorio y la geografía y las emociones en esa y la vivencia y la vida cotidiana tiene una particularidad muy importante en las infancias y las juventudes, ¿no? Que transitan tanto de manera autónoma como acompañada. Y es un poco desde ahí, desde donde compartimos y nos encontramos ahora pensando y tratando y construyendo espacios para co-construir, ¿no? Conocimiento. Gracias. Gracias, Valentina. I wanted to invite people to go ahead and put their questions in the chat if you have questions or comments as we continue the conversation. Please feel free to share them with everyone else. I wanted to go back to something that Amelia referenced earlier about the inextricable politics of these spaces. I wonder, Amelia, if you could speak a bit about that. In what way are the politics, I mean, I suppose in some ways, maybe that's a too obvious of a question, but I have a feeling you mean multiple things by it. Go ahead. Well, I reference that in terms of migration policy in particular. I think the United States looms large in Mexico and Central America in its sort of ever intensifying plan to externalize the US's southern border and push it further and further into Mexico and into Central America. And it has enlisted Mexico under threat and, you know, carrot and stick, both from both ends, to really be its partner in detaining and deporting people from mostly Central America. But as you know, we just saw the situation with Haitians at the southern border that is also sort of part of this ever expanding regional migration regime that is dominated by the United States, and Mexico and Central America play a very big part in this. And the sort of politics of how migration is thought of as a security issue, how migration is intended to be dealt with by security forces gets sort of wrapped up into the politics of the region in terms of the security agenda, in terms of the war against narcos, and how that plays out in many different parts of the region, in Honduras and Guatemala in particular. And then in terms of gangs, that also extends into now El Salvador and Honduras and Guatemala as well. And the sort of the way that the United States' agenda is played out in both Mexico and all of the countries in Central America, I think is very much tied together, and the United States dominates this particular part of the politics of the region, and tends to see it all as its own, as a single space that the United States needs to deal with in terms of how people move, who can move and where, and then the other things that are sort of wrapped up in that in terms of its security agenda and this kind of nebulous idea of stemming corruption, which I don't actually think is the US's priority, but kind of gets wrapped up into the same suite of policies. I wonder, Claudio and Valentina, if you could speak about those issues from the perspective of Mexico. I must confess that as somebody who follows these issues pretty carefully, and by which I mean migration policy and practice and discourse, one of the things that most flummoxes me is trying to understand why Mexico does what it does, why Mexican policymakers take some of the positions they do. And I mean, that's a very sort of, I suppose, ignorant question, but I wonder if you could speak a bit about, I mean, I think that this
relates to much of Claudio's earlier work on nationalism, et cetera. But I wonder if you could illuminate us a bit about the Mexican perspective on these dynamics. I mean, I don't know that what I think is any of a Mexican perspective exactly, but what I'd say firstly is I think it's wrong to see this kind of thing exclusively as an American issue, a US issue. There's a tendency, it seems to me, in the US and particularly for American academics, to see the US as the beginning and the end of everything, and especially of anything that's bad. And certainly the extent of American responsibility around questions of migration is huge, although also variable, right? If you wanted to explain American role in migration from, seems to me, from El Salvador, or the role of the US, or in Guatemala, the role of the US in that story, it looms huge. If you want to explain the emigration out of Venezuela, it seems to me that it's a more complicated kind of an explanation, or out of Mexico, it's a complicated kind of explanation, because the emigration out of Mexico has by no means ended, right? And Valentina mentioned this. Right now, there's a tremendous issue of desplazados, of displaced persons right now coming out of Mexico, and as well as a prolonging or prolonged economic recession now, so that there's more migration again coming out of Mexico. So my first impulse is to say, well, I think it's important for any kind of a research space like this one, not to just go with the knee-jerk, this is all in the end American responsibility. I think American fumbling, which is huge, the history of American fumbling, has as its parallels Mexican fumbling, and also extortions from the United States to Mexico, which have been huge, also have their counter in sort of counter extortions. In that sense, thinking about Mexico's role in the regulation of immigration right now, it might be useful to think a little bit about Mexico in conjunction, say, to the role of Turkey vis-a-vis immigration to the European Union, where you have a strong leader like Erdogan, an authoritarian leader like Erdogan, who uses the immigration, the role of Turkey as a buffer for Middle Eastern immigration into Europe, as a bargaining chip vis-a-vis European countries. So I don't think that, for my part, I don't think that you could explain, let's say, López Obrador's a really sort of draconian immigration policies, or before that, Peña Nieto's, etc., exclusively as a response to pressure. There's definitely a response to pressure, but there's also a lot of bargaining that's happening there. Valentina? Sí, bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta, pero un poco enganchando con lo que ha dicho Claudio y lo que dice Fernando, que es todo como también la creación, llamar este centro y ampliar el foco así, es todo un acto muy importante, ¿no? Político, académico, que yo creo que sí tenemos que trata de resarcir una deuda histórica y un poco una ceguera que ha habido entre reconocer la relación México-Centroamérica y cuán digamos, unidos, ¿no? Y compenetrados estamos, que no sé si tiene que ver ahora, o sea, mi experiencia con la migración y el acompañamiento de las personas, las familias, creo que tiene ahí un legado, por supuesto, en el contexto de la posguerra fría, ¿no? Pero también en el contexto de la externalización de fronteras, ¿no? Hay un cambio muy grande desde que la política de externalización de fronteras ha creado un impacto, un movimiento, una reestructuración de la migración que se ha vuelto absolutamente imposible negar
la compenetración y la complementariedad de México-Centroamérica y es fundamental situarnos ahí, ¿no? En términos de pensar, de incidir, de actuar. Y eso yo creo que se ve... Eso, entre otras cosas, ha provocado también que los efectos, digamos, de esta ceguera en términos de política pública, en términos de economía y ahora vistos en migración son cada vez más inmediatos, ¿no? O sea, las caravanas, los desplazamientos provocados por el cambio climático, los huracanes, las sequías, o sea, no es que se notan dentro de 2 o 3 años, ¿no? Basta que pasen 2 o 3 meses y estás notando ya. Entonces hay dos cosas, o sea, por una parte la externalización de fronteras y por otra parte esta cada vez más inmediatez de los efectos de esta ceguera y de en México casi siempre en términos de política de todo tipo, mirar hacia el norte en vez de mirar hacia el sur, ¿no? Por ponerlo en términos muy esquemáticos, y creo que es una apuesta absolutamente vital cuestionar esto y justo romper estos ejes norte-sur, ¿no? Dale. Fernando, I wanted to invite you into the conversation and to reflect perhaps on how your own geographic imaginary, if that's what we want to call it, of something called Central America, if you even operate with such a category, I guess maybe that's part of the question, has been shaped by your work on the Mosquitia, which is to say working on a supranational or non-national or extranational social formation, political formation? Yeah, I mean, the Mosquitia is truly wonderful as a source of, you know, analytical, ethnographic, and historical creativity, because its entire history is the history of a geopolitical positioning that is alternative to the history of the geopolitical positioning of the rest of the region, right? You know, it's a region that was unconquered by the Spanish Empire, that was settled informally by British loggers and smugglers and pirates for 200 years. The Miskitu, Afro-Indigenous people, as a result of this historical dynamic, circulated around the British Caribbean and the Black Caribbean, places like Jamaica, British Honduras, which is now Belize. So it highlights a set of connections and disconnections with the Caribbean and with the rest of Central America that are quite unique, right? If you think about more recent forms of migration, you have to think about you're really thinking about the Caribbean in Central America, right? And the connections and the disconnections with the Caribbean. You're thinking about the Trinidadians and the Jamaicans and the Barbadoans who came in the late 19th and early 20th centuries to work in the banana plantations or for rubber companies, or as missionaries. Some of the most important missionaries of the Moravian Church, which is the most important church in the region to this day, were Black Jamaicans. More recently, if you think about the dynamic of migration in the region, you're thinking about Miskitu migration to places that are not normally thought of as places that receive migrants, places like Belize, places like Panama, places like Costa Rica, or the national capitals of Nicaragua and Honduras. Miskitus, when they think about their diaspora, they think about Managua, they think about San Pedro Sula, they think about Tegucigalpa, they think about Panama City, right? They don't think about the United States. There is a small Miskitu community in Port Arthur in Texas that emerged in the 1980s as a result of the process of exile produced by the war between Miskitus and the Sandinistas in Nicaragua, right? But I haven't met a single Miskitu, actually, you know, after 2 years in the region, who migrated to the United States. All the people who I know who have migrated in the last few years have migrated to Panama or to Costa Rica, or again to the national capitals. You know, and then I could go on, right? It also highlights sort of like the alter ego of the process of migration that is curiously often not considered in migration studies, which is the process of invasion and settlement of indigenous lands. And it always strikes me as somewhat ironic that the people who are heroicized in Costa Rica or in the United States
as victims of xenophobia are the same people who are vilified in the Mosquitia for invading indigenous lands. They're exactly the same people, right? And it's somewhat curious that migration and settlement have emerged as sort of separate epistemic communities when they're so clearly a part of the same process. So these are sort of the things that kind of by definition emerge from a study of the Mosquitia that allows for an alternative geographic imaginary in Central America. The connections with Mexico are also interesting. You know, it highlights a different type of connection to Mexico. Mexican entrepreneurs have emerged as important intermediaries for Chinese investors who are investing in commodities like sea cucumber or jellyfish that are not consumed within the region, but that have huge demand in Asian luxury markets. And Mexican businessmen are crucial in the process of mediating in regions like the Mosquitia on behalf of Chinese investors. And the reason why Mexican businessmen are so important in this process is because Chinese investors started exploiting these commodities in Mexico and have since exhausted them, right? So now they have to move elsewhere, but they already have relations with Mexican entrepreneurs. Thank you. Do other panelists want to chime in? So we have maybe, and to the extent one can actually do this on Zoom, a bit of a conversation as opposed to a ping pong. And I also want to invite the audience to put your questions in the chat, or if you prefer to raise your hand. Do the other panelists want to jump in? I see Amelia, you're unmuted. I think I forgot to mute myself, but I will say, I can say quickly that responding to what Claudio said, I think in terms of the politics of Mexico, I think Andrés Manuel López Obrador really intended to, he started out promising a very different migration policy, and I think very quickly was right in making the calculation that he could trade away migration policy to get some breathing room from the Trump administration at the time to do other things that were much more important to his agenda. And I think although he had a different initial approach to folks from Central America coming through Mexico, it was politically not a difficult calculation for him domestically to really go the opposite direction completely and appease the United States, using it as a bargaining chip. I think strategically, although the ramifications of that in terms of human rights is pretty terrible, but I think that was an easy bargaining chip to wield. Ana Oropesa, I saw you had your hand up. Did you want to? Buenas noches, mi nombre es Josué Zelaya, estoy por la compañera que me prestó para entrar el día de hoy. Quería hacer una pregunta. I'm sorry, I'm speaking Spanish, but I'm just, I don't know if I can speak Spanish or English, but... Sí, está bien. Adelante, está bien. Oh, ok. Sí, mi pregunta era para el compañero Fernando Montero. Bueno, no era pregunta, sino era una observación, ya que él dice que trabaja para el Caribe hondureño y también para Puerto Rico. Deseaba saber si él estaba enterado que la semana pasada y precisamente el día de hoy el narcogobierno de Honduras está atacando a los misquitos con falsos positivos. Por lo menos la semana pasada en un helicóptero ametrallaron casi a un pueblo completo con la excusa de que estaban siguiendo una narcolancha, que cuando dieron captura a la narcolancha solo llevaba unos, no sé cómo le dicen, toneles, drones vacíos. Y bueno, ametrallaron a estas personas y hubieron 10 heridos y 2 muertos, me parece. Eso fue la semana pasada. Hoy volvió a pasar exactamente lo mismo. Y queriendo decirle si él está enterado de que esta es una zona de mucho interés para el narcopresidente que tenemos en Honduras. Bueno, discúlpenme, yo soy hondureño. Esta es una zona bastante codiciada
para el narco en Honduras, ya que de ahí mandan las lanchas para Estados Unidos. También cultivan hoja de coca, que anteriormente la hoja de coca solo se cultivaba en Sudamérica. Ahora Honduras es productora de coca, o sea que en Honduras se produce directamente el producto que entra aquí a Estados Unidos. Y si también, no sé, hacer la pregunta al compañero o al doctor, no sé, si por qué no se habla un poco más acerca del narcopresidente que tenemos en Honduras, que por si no les voy a introducir un poquito, él tiene un hermano preso cumpliendo aquí una cadena perpetua más 30 años por la introducción de 180,000 kilos de cocaína. Y también el hermano, Juan Orlando, que es el actual presidente, narcopresidente de Honduras, está mencionado varias veces en las cortes de aquí federales de Nueva York. Y mi pregunta era más o menos esa, que por qué no se habla acerca tanto de la incidencia que tiene el narco en Honduras, ya sea en la presidencia como también en las cúpulas militares y policiales, y por qué usted cree que el social media aquí en Estados Unidos no trata ese tema. Esa era mi pregunta para el compañero Fernando Montero. Fernando, adelante. Muchas gracias, José. Sí, vi varios posts ahí. Bueno, mis amigos de La Mosquita me mandaron el video este del helicóptero que pasó por varios pueblos de la costa norte, ¿verdad? De Honduras. Bueno, del lado de La Mosquita, en la costa norte, disparando a la lancha, ¿verdad? En áreas muy cercanas a los poblados, ¿verdad? Y me parece deleznable y es algo que se tiene que condenar absolutamente, ¿no? Sí he seguido también el proceso de acusación en contra del hermano de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, también la acusación en contra del hijo de Pepe Lobo, ¿verdad? Los dos ahora están en la cárcel por haber participado en narcotráfico, que es algo muy curioso que me costó bastante tiempo explicar y que solo logré entender gracias a conversaciones con compañeras hondureñas y misquitos, de por qué Estados Unidos sentenció, ¿verdad? Y persiguió a esta gente a pesar de haber sido cómplice de este régimen, de haber sido cómplice del golpe y de haber tenido una alianza tan cercana con Pepe Lobo y con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Ya ahí uno tiene que entrar entonces en el análisis de las divisiones internas al imperio estadounidense, que también son cruciales en el estudio del imperialismo, ¿verdad? La oficina judicial del distrito de Nueva York, que enjuició al hijo de Pepe Lobo y al hermano Juan Orlando Hernández, es una oficina un poco más o menos progresista, que se considera más o menos, digamos, demócrata de izquierda, que estaba en contra de la administración de Trump y de muchas de las políticas de Trump, y en parte el enjuiciamiento de alto perfil de estos personajes tiene que ver con el esfuerzo de esa oficina de combatir la política exterior de Trump, ¿verdad? Al final de cuentas, no queda muy claro que las consecuencias de esas sentencias, que fueron de muy alto perfil, hayan sido del todo negativas para la administración de Trump. Definitivamente fueron negativas para Juan Orlando Hernández, porque pues la crisis y las protestas en Honduras ahora tienen mayor fortaleza que nunca, lo que es algo extraordinario. Pero Trump logró usar esas sentencias como moneda de cambio para extorsionar a Honduras, para extorsionar y demandar ciertas cosas que tienen que ver con política de migración. La misma semana que se sentenció al hermano de Juan Orlando Hernández, es la semana en que Honduras aceptó ser el tercer país, ¿cómo es que le dicen? El país receptor de... País seguro. Ajá, exacto. Seguro. Para recibir cubanos y nicaragüenses específicamente, ¿no? Entonces, la misma semana, es claro que ahí se está usando esta sentencia como una moneda de cambio. El cambio de la embajada, disculpe, para Israel. Eso también, claro, sigue el cambio de la embajada a Jerusalén, ¿no? Entonces, sí me parecen procesos importantísimos. Y sí me parece que deben de resaltarse más en el discurso público dentro de Estados Unidos, ¿no? Estoy de acuerdo.
Amelia, no sé si quieres decir algo sobre el tema. Bueno, hay mucho que se podría decir. Yo creo que la verdad es que Juan Orlando Hernández sabe muy bien que está en el poder siempre porque tenía el apoyo de Donald Trump después de las elecciones en 2017. Y creo que en Centroamérica, pero más que todo en Honduras, me di cuenta que estoy hablando en español, pero bueno, que bajo la administración de Donald Trump, la embajada estaba siendo guiada por DHS, no por el Departamento de Estado. Fueron las políticas, las prioridades de DHS, de Homeland Security, de migración, que tenían el poder en la política de Estados Unidos en Honduras. Y mientras Juan Orlando Hernández estaba dispuesto a hacer lo que Estados Unidos quería en el tema de migración, y sí estaba dispuesto, la verdad, él estaba muy dispuesto a hacer lo que fuera, realmente a Donald Trump y su administración no le importaba mucho lo demás, corrupción, narcotráfico, todo lo demás, respeto a derechos humanos, libertad de expresión, todo eso no le importaba y no se configuraba como parte de la política exterior de Estados Unidos en Honduras. The Southern District of New York hizo los juicios, y aquí difiero un poco con Fernando porque creo que the Southern District no es progresiva, no es progresista en su orientación, y creo que el uso del sistema de juicios, de justicia, digamos, no en sí es progresista, pero seguía con su mandato de ir contra los narcotraficantes internacionales sin importar lo que quería el Departamento de Estado de Donald Trump. No fueron aprobados los juicios que se hacía. No había como contacto entre Washington y the Southern District acá. Y creo que al final de cuentas, Juan Orlando estaba bastante dispuesto a hacer el trabajo de Donald Trump en el tema migratorio, sin importar lo que pasaba acá. Pero sí le dio mucho miedo después de los juicios acá, y creo que tiene que ver siempre, ahora Honduras va para elecciones en noviembre, y creo que Juan Orlando está viendo con mucho miedo qué va a pasar, porque a mí me quedó claro en el juicio de Tony que ellos están armando el caso contra él también, y cuando ya está fuera del poder, no se sabe qué podría pasar. Gracias. Claudio. Estás encima. Esta temática también me parece que es un ejemplo bueno del tipo de trabajo que tiene por delante el centro, porque así como en los Estados Unidos el compañero Josué, ¿verdad? No sé cómo se... así como el compañero se quejó de la poca cobertura que hay aquí en los Estados Unidos respecto de la política de drogas y la relación entre el gobierno local y las drogas en Honduras desde los Estados Unidos, se podría decir muy bien, como creo que señaló un poco Valentina en su comentario, esta clase de ausencia discursiva dramática en México, es decir, todo el tema, por ejemplo, de la relación entre grupos relacionados con el tráfico de drogas, como por ejemplo los Zetas en Guatemala, o la gente de Sinaloa en Honduras o en Guatemala, es algo que en México francamente ni se discute, ni se habla, ni se conoce, ni se reconoce ninguna responsabilidad. Por ejemplo, a la hora de hablar de la política de drogas mexicana, tanto a nivel de legalizaciones o no legalizaciones de drogas, como a nivel de tolerancias, militarización, falta de eficacia del aparato de justicia, toda esa temática en México, se habla exclusivamente como si fuera relevante para México, y no se habla mucho de la importancia realmente prominente de los intereses
mexicanos en Centroamérica. Entonces es un buen ejemplo eso del tipo de tarea que a mí me parece que tiene por delante el centro. No es únicamente un problema de la conciencia en los Estados Unidos respecto a Centroamérica, sino en la conciencia, me parece, en México. Súper interesante. A ver, tenemos dos preguntas en el chat que voy a leer. La primera pregunta es de Atenea Rosado, who says, this is a question specifically for Valentina and Amelia. How do you think the particularities of the communities you work with, children, families, young people, etc., inform your political imaginations for the region and anthropology itself? What is it about childhood that inspires or helps you to rethink border regimes? So that's our first question. And then I have another question I'll ask momentarily. Gracias. Es una pregunta muy interesante y muy compleja de responder. Digamos, en el trabajo más reciente que hemos hecho colectivo con este proyecto multimedia y de humanidades digitales, justamente una dimensión muy importante fue entender, por ejemplo, los tránsitos geográficos y territoriales en base a las experiencias infantiles y juveniles, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estas experiencias geográficas y la construcción del imaginario geográfico tenía, digamos, origen o bases muy importantes que no tienen, de ninguna manera son las únicas, pero por ejemplo, en el reto y en la autonomía que significa ser un niño o una niña o un joven que su familia, sus padres migraron hace mucho tiempo, su familia está en los Estados Unidos, y aquí incluyo muchos casos, no solo de Centroamérica, sino de Sudamérica, y cómo la vida se reconstituye a raíz de la migración y de la construcción transnacional de la familia, en la que las afectividades, las relaciones de parentesco, la disciplina parental ocurre a través de las fronteras, ocurre a través de nuevas tecnologías y medios digitales. Entonces, una componente muy importante es esa reconstrucción de lo afectivo, ¿no? Y de los lazos hasta más cotidianos. Otra dimensión muy importante era que la migración puede reconocerse como desplazamiento forzado también en base a experiencias emocionales, también en base a la necesidad de reunificarse con los padres y cómo eso les lleva a tomar decisiones y a promover desplazamientos autónomos, es decir, no acompañados. No acompañados es un término creado por el Estado, ¿no? Pero autónomos, en los que no quiere decir que van solos, y entonces esta reconfiguración de lo geográfico tiene mucho que ver, y la producción del imaginario geográfico tiene mucho que ver con el uso que hacen de las tecnologías, con el tipo de rutas migratorias a las que pueden acceder, si pueden o no acceder a un coyote y en qué trayectos del coyote, de coyotaje pueden acceder, pero también tiene mucho que ver con la intervención del Estado, ¿no? O sea, algunos de los marcadores, digamos, de imaginarios geográficos más importantes están en el momento en que son detenidos, en el que son encerrados, son privados de la libertad, son interceptados por autoridades, golpeados, extorsionados, amenazados, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ver también con las redes de trata, de tráfico y los cárteles, ¿no? Que acechan en muchos momentos del trayecto. Entonces, como tratar de entender y posicionarse, y incluso, o sea, tenemos ahorita como uno de las metas del proyecto, como incluso redibujar las geografías y los territorios en base a cómo los experimentan, los comprenden y los perciben niñas, infancias y juventudes migrantes, porque es, por ejemplo, el trayecto de un niño ecuatoriano que atraviesa casi la mitad del continente en avión, pero después de ahí cambia, por ejemplo, de coyote unas 15 veces más, ¿no? Es muy diferente al imaginario geográfico de un niño centroamericano, ¿no? Que viene caminando desde el principio y para el cual México no es más que una enorme frontera, ¿no? Son miles de kilómetros de frontera
llegar a la frontera con los Estados Unidos para él ya no es frontera, la frontera fue México, la frontera fue el suplicio de atravesar México en tren, escondido entonces sería realmente interesante poder traducir eso a plataformas y a imágenes, ¿no? Que nos permitan justamente sentir y entender eso, imaginarios y construcciones y experiencias geográficas. No sé si con eso te respondí, pero estamos muy emocionadas, evidentemente. Gracias. Amelia? I'll just say, so I don't work with children directly. I work with adolescents and young adults, but adolescents in parts of Honduras where they are really not children in their imaginaries and in their communities any longer. And I'll say the part of the work I do that really comes from what people experienced and told me and what I saw with over time with them is that how unextraordinary migration is in all of its violence, in all of its hardship, and all of its risk. So I work with mostly young men who are, between the ages of like 17 and 27 roughly. And they are subjected to all kinds of violence and persecution, and they are, because of being young men, because of their youth and their gender, they are targeted very, very directly by both organized crime and more particularly by state security forces, and how that category of person, being young and male and Central American, becomes a reason that people are targeted then throughout Mexico, and absolutely if they make it to the US-Mexico border, as they entangle with the asylum system and the detention system in the US, and how much that sort of position in the world of being a person who is thought of as likely criminal versus being thought of as likely a victim or someone in need of care, how that experience it extends across borders, across countries, and continues when they are inevitably deported back to Honduras. And I think that is really that's the imaginary that I'm working with. That's really the sort of the dominant affect of the folks who I work with. And just as a sort of to bring that home, one of the young men who had been deported, I think only once at that time, although he was deported a second time later, he was like 21. And I said, so, what are your dreams now that you're sent back? And he kind of looked at me and was like, I used to have dreams, but I just don't anymore. And that is really the dominant way that people are living and feeling and experiencing this whole process in that sort of section of youth. Uriel Lopez asks, I'm curious to know if any of the panelists can speak to the ramifications of the US Remain in Mexico policy on Mexico and Central America. So this is a question that gets back to some of our earlier conversation about intersecting politics in the region. Does anybody want to talk about the ramifications of MPP? I can, but I feel like Valentina, no? Yeah, Valentina, you were about to say something, and then Amelia, we're happy to hear from you. Sí, bueno, no es como el tema que yo he trabajado directamente, lo he trabajado como porque obviamente atraviesa todo el trabajo en la frontera y etcétera. Obviamente son muchas ramificaciones. Quizás un par de fenómenos que yo resaltaría más serían, por una parte, que la contribución que ha hecho a invisibilizar el éxodo y el desplazamiento interno de México, ¿no? Se ha volcado una cantidad de atención de todo tipo
en el Remain in Mexico o el Quédate en México, que justamente no ofrece ninguna vía, ninguna solución, ningún reconocimiento a los miles de desplazados mexicanos, desplazados por la violencia del narco, en su gran mayoría, pero también por megaproyectos que están arrasando amplias zonas del sur y sureste del país y están desplazando a la gente. Otro fenómeno importante que creo que habría que visibilizar es su complementariedad y penetración con Título 42, ¿no? Entonces no se trata solamente de políticas que fueron impuestas a México y que México no tuvo, en todo este contexto que ya planteaban Claudio y Amelia, que México no tuvo cómo refutar, pero también le convenía hacer una moneda de cambio. Se están volviendo política pública en México, o sea, empezaron como políticas unilaterales impuestas y que al menos en el ámbito en el que yo trabajo, que es el de las infancias y las juventudes, Título 42 ha desencadenado una serie de procedimientos para la deportación ilegal de incluso niñas, niños y jóvenes no acompañados, que están siendo asumidas por México y se están convirtiendo en la nueva normalidad, ¿no? Y eso es gravísimo, por no hablar de deportaciones extra, digamos, express, ¿no? O extrajudiciales en puntos no autorizados de la frontera, deportaciones masivas, o sea, ha desencadenado y empeorado, digamos, un proceso que ya estaba ahí, pero que se ha súper, pues sí, empeorado, ¿no? Y la otra, que no es nada que no sepamos ya, es obviamente la creación de estos campamentos de refugiados no reconocidos, porque justamente el Quédate en México lo que hace es convertir a México en un virtual tercer país seguro, pero sin el reconocimiento, sin la infraestructura, sin el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Entonces es realmente grave que se estén formando estos campos que luego son desalojados, que luego se deshacen, se fragmentan, y todo eso, digamos, contribuye en gran medida, no solo a la invisibilización de la población mexicana, sino al encono, ¿no? y a la rivalidad entre mexicanos que están buscando salir del país y los centroamericanos que ahora son vistos como una especie de tapón, ¿no? Para lograr acceder a el asilo, el refugio, ¿no? Y ahora hay contextos en los que los desplazados mexicanos perciben a los centroamericanos como los culpables de que la frontera esté siendo cerrada, de que no se pueda obtener la protección internacional que los mexicanos buscan, ¿no? Y eso es, o sea, es en todo sentido lo peor que podría estar pasando, ¿no? Encima de todo lo que ya hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. I'll just add that, you know, MPP created a visible crisis along the border that didn't have to exist. It created this, these encampments, it created this sort of mass of refugee camps, that is what they are, but they're sort of homemade refugee camps, and made it look like there was a crisis at the border in a way that I think was intentional and legible to people in both countries, in both Mexico and the United States, that didn't have to exist, because the people who were placed into MPP when it started, and then it got much more complicated with Title 42, are people who were going to seek asylum in the United States, who were going to ask for international protection and go through the very long and convoluted and very unfair process of seeking asylum. But those were people who were trying to pass through a legal process that has existed in the United States for a very, very long time. And I think the ramifications of MPP are essentially that the asylum process as we knew it is going to be forever changed. I think that the way that the United States has interpreted and enacted the process of seeking asylum was fundamentally totally turned on its head with MPP, and I don't think that we're going to go back to that before ever. The other thing that I want to say about MPP is that I think that MPP rests on the same logic that
that has been the foundation of border security since at least 1994, which is this idea of prevention through deterrence, this idea that if you make it really, really, really hard for people to get here, they will stop coming. And that has been a failed plan since it was enacted. It has gotten harder and harder and harder for people to try to get to the United States, and it has never worked. It has never served as a deterrent. So for folks in Honduras, the implementation of MPP made things really confusing, made things really chaotic, but it never ever worked as something that would deter anyone from trying to come. It pushes more people into all sorts of different clandestine paths to try and get here. It makes people wait in these terrible, terrible, terrible conditions, but people's migration decisions are not based on what US policy is. And so MPP is really just an extension of what we've been doing for at least 20 years. So that's an interpretation that emphasizes continuity, right, as opposed to change. Yes. Even as we dwell on, whatever the latest, horror happening, you're making a case for continuity. And in that regard, Emilio asks, ¿qué cambios se observan en las formas de migración contemporánea? And Isabella asks, ¿qué implicancias tiene pensar los desplazamientos de personas, familias, niños, mujeres a través de Centroamérica en términos de la manera de entender los estados, sus relaciones y sus alianzas en la región, incluyendo América del Sur? Our question from Argentina. And I would actually like to hear, well, I want to bring you into the conversation, Fernando, and also Valentina, your multimedia incluye a colegas de Sudamérica, si no me equivoco. Entonces, quizás tú también podrías responder a esa pregunta. Y bueno, hablemos un poco más de la migración y ahí tengo una pregunta histórica para el panel. ¿Quieren que empiece yo? Adelante. Tal vez con la cuestión del desplazamiento, ¿no? Que bueno, en la Mosquitia por lo general se piensa como un fenómeno de invasión o de colonización, ¿verdad? Que es por supuesto un poquito distinto de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que estaban hablando ustedes ahorita, que también es importantísimo, desde luego, ¿no? Esto sencillamente es un poco distinto. Tal vez algo que sería importante recalcar acerca de lo que está pasando en la Mosquitia es la manera en que este fenómeno de colonización de tierras indígenas por parte de mestizos del lado de Nicaragua, o los llamados ladinos del lado hondureño, es la manera en que muestra ciertos fenómenos que serían invisibilizados si restringimos el análisis al nivel o a la escala de la geopolítica o de las ideologías profesadas por los regímenes, ¿verdad? A nivel internacional. En Nicaragua, por ejemplo, es muy marcado el hecho de que el régimen supuestamente socialista de Daniel Ortega ha apoyado el proceso de colonización que está siendo llevado a cabo sobre todo por ganaderos, ¿verdad? O testaferros de grandes ganaderos. Bueno, el ganado es una de las industrias principales en Nicaragua, ¿verdad? La carne de res es una de las exportaciones más importantes de Nicaragua, constantemente alterna con el oro y con el café como la exportación principal. Y lo curioso es que lo que hace el régimen es usar el discurso de izquierda o socialista de apoyo al campesinado pobre para apoyar el proceso de colonización, ¿no? Acusan a los activistas indígenas de ser segregacionistas al no querer convivir, esta es la palabra que usan, la convivencia, al no querer convivir con los campesinos pobres mestizos, ¿verdad? Y es curiosa la rapidez con la que el gobierno construye escuelas
clínicas para pueblitos muy chiquitos de colonos, ganaderos, mestizos, en base a este apoyo, ¿verdad? al campesinado pobre y en oposición al supuesto segregacionismo de los indígenas, ¿verdad? A los que no les construyen escuelas, a los que no les construyen clínicas, ¿verdad? Entonces son como dinámicas que se invisibilizarían si permanecemos como en la escala grande de la geopolítica, ¿verdad? Las conversaciones acerca de la ideología de uno u otro régimen. Eso es algo que podría decir al respecto. Valentina. Sí, yo lo que añadiría, respondiendo a las dos preguntas de los cambios de la migración más contemporánea, ¿no? Bueno, uno, que es obvio que voy a decir esto, pero la migración infantil obviamente se ha vuelto un rostro y un protagonista de las migraciones contemporáneas que no habíamos visto antes. Pero no solamente es la cuestión de más niños migran que antes y lo hacen de maneras muy diferentes y enfrentando violencias exacerbadas. Yo creo que también, bueno, junto con la aparición de estos actores migratorios están las madres, ¿no? La migración en caravana y la migración de madres. Hemos visto caravanas cada vez más compuestas por madres, ¿no? Con hijos pequeños, con bebés jalando y empujando carriolas. La familia, la migración familiar también es un nuevo actor, digamos. Pero, o sea, más allá de estos nuevos flujos y recomposiciones, yo creo que lo que nos está retando es como entender la migración como una rebelión, ¿no? Las caravanas son una franca rebeldía frente a la inseguridad y frente a la política de frenar la bestia y de hacer cada vez más difícil el tránsito y obviamente tiene que ver estas migraciones familiares y infantiles es una rebelión frente al designio de que la migración tiene que significar disolución familiar, separación familiar para siempre, ¿no? Porque los Estados Unidos no ha provisto las vías legítimas y legales para la reunificación familiar y es entonces un franco hasta aquí de que tener que migrar para sobrevivir y para llevar una vida digna signifique para siempre perder a los hijos y perder a la familia y descomponer de esta manera las relaciones sociales y familiares. Y en ese contexto, ahí también hay una cuña para cómo entender a los estados, ¿no? La respuesta que los estados han dado frente a esto, al menos en términos de infancia, yo lo interpreto como estados eufemísticos, ¿no? Hay un estado que eufemiza la violencia, ¿no? Mediante estrategias, protocolos y discursos de protección, cuando lo que en muchos casos está sucediendo es que estas prácticas de protección eufemizan y disfrazan la violencia, pero la están reproduciendo y refuncionalizando a través de estas prácticas de cuidado y protección, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es llamar niños no acompañados a los niños que en realidad están siendo separados por el Estado, ¿no? Porque vienen con su padre o su madre, pero por razones obvias no traen documentación para que sea más difícil que sean deportados, el Estado los captura y los separa. Entonces, esta categoría de los niños no acompañados es en muchas veces una categoría y una violencia producida por el Estado. Entonces, llamar protección, deportación por reunificación familiar es en realidad ocultar la deportación, llamarles estaciones migratorias a lo que son centros de detención y centros de tortura, ¿no? Entonces hay que empezar a entender al Estado a través de estos eufemismos en los que todo el tiempo se está produciendo y reproduciendo sus propias violencias, inventando violencias nuevas, ¿no? Y legitimándolas, que es lo más grave, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Claudio. Uno de los temas que creo que todavía, en el que todavía habría que hacer bastante investigación, me parece, desde el punto de vista de la política en todo esto, es que, por ejemplo, tanto Peña Nieto, el presidente anterior en México, como López Obrador, el actual,
ambos en su momento apoyaron en sus campañas a Trump, ¿no? Peña Nieto en la primera elección y López Obrador en la más reciente. Entonces, y al mismo tiempo ambos, todos hablan en México, en la prensa también habla de lo que está pasando en términos de migración como una, entre comillas, crisis de migración, como si fuera un evento, pero realmente lo que tenemos es un fenómeno gigantesco que no es nada más un momento, es decir, en los últimos 5 o 6 años ha salido 15% de la población de Venezuela, o sea, estamos hablando son 5 o 6 millones de personas que salieron de Venezuela migrando, la gente que ha salido de Haití, las migraciones que están saliendo de Centroamérica, y hay detrás pues una multiplicidad de factores, pero no son tan coyunturales, o sea, la parte que tiene que ver con cambio climático, por ejemplo, o la parte que tiene que ver con crimen organizado y desorganizado, inseguridad, desplazamientos, que son una manera también. O sea, hablamos de crimen organizado, de crimen desorganizado, de violencia, pero algo de esa violencia a veces son desplazamientos deliberados de zonas que básicamente están tratando de quitar a la población de tal o cual zona por X o Y razón, ¿no? Diferente tipo de motivos. Entonces, esa insistencia, por lo menos de parte del gobierno mexicano, de ver el tema migratorio como si fuera como una crisis, un momento, hay algo, ahorita hay miles de haitianos y no verlo como una cosa sistémica. Y al mismo tiempo, el haber apostado los dos gobiernos de signos supuestamente opuestos a un candidato en Estados Unidos que tenía explícitamente digamos, una prioridad en la imagen de una barra, de una pared, de una frontera impermeable en los Estados Unidos, sugiere que los gobiernos mexicanos no les ha molestado tanto usar a la migración como una ficha de negociación. Y eso por lo menos es una hipótesis que me parece que habría que explorar y tomarse en serio. Súper interesante. Tengo una pregunta histórica, de historia para todos. Y es una pregunta sobre cómo las lógicas de la Guerra Fría definieron y quizás siguen definiendo cuáles países y cuáles temas son dignos de nuestra atención como académicos. Y me pregunto si, por ejemplo, la migración, el narco u otros temas, o sea, logran de alguna manera desafiar esas jerarquías de importancia o más bien las refuerzan. Y quizás, Amelia, tú podrías empezar porque me parece que esta pregunta tiene mucho que ver con tu trabajo en Honduras. Pues sí, creo que uno de los legados de la Guerra Fría es que Honduras ha sido estudiado mucho menos que los otros países de Centroamérica. O sea, Honduras tiene... Una de las razones por las cuales yo empecé a hacer trabajo de campo y enfocarme en Honduras es porque como en 2012, después de cuando Honduras se puso arriba de la lista de los países con índices de homicidios en el mundo, yo quería entender qué estaba pasando en Honduras y yo estaba viendo cómo la cantidad de personas que venían migrando, que estaba en su paso por México, estaba cambiando, o sea, el éxodo hondureño ya se veía en aquel tiempo. Y busqué qué leer para poder entender Honduras y realmente había muy poco escrito de una manera con los matices necesarios. Mucho de lo que había en aquel tiempo, se hablaba de Honduras como si fuera una copia de El Salvador, lo cual no es cierto ni en la historia de su política, ni de migración, ni la violencia, ni los grupos, o sea, Honduras tiene su historia, su política, su cultura, todo es de Honduras, ¿no? Y creo que la visión de la Guerra Fría, el interés en ciertos países debido a la Guerra Fría, realmente dejó a Honduras a un lado en ciertas maneras. Sí fue utilizado por Estados Unidos como la base de la contrainsurgencia en la región, pero por los académicos, por los periodistas, por los activistas incluso,
Honduras no recibió tanta atención como los otros países de Centroamérica, como Nicaragua, como Guatemala, como El Salvador. Y creo que debido a la migración, pero también debido a su, bueno, al golpe de Estado de 2009 y luego de la incidencia de violencia, está ahora llamando más atención, pero hay un vacío, se requiere mucho estudio, mucho entendimiento porque Honduras es un país pequeño, es muy pequeño, apenas tiene 9 millones de habitantes, pero hay una variedad de experiencias y creo que todavía el papel de Estados Unidos en Honduras nos enseña mucho de la política de Estados Unidos, de la política de los otros países y claro, de todo lo que tiene que ver con migración y con la guerra contra la droga. En Honduras podemos entender muchas cosas, creo yo. Fernando. Puedo decir algo que es complementario a lo que dice Amelia, ¿no? Que es una cosa que yo me di cuenta cuando estaba, bueno, no es que me di cuenta, es que fui reconociendo en el proceso de escritura de la tesis, y es que uno de los legados de la Guerra Fría es la presentación de Honduras y Nicaragua como alter egos ideológicos, ¿verdad? Honduras siempre como el bastión derechista y la obsesión con Nicaragua como el héroe socialista enfrentándose al imperio estadounidense, ¿verdad? Y uno lo ve apareciendo en los debates sobre seguridad, sobre ambientalismo, sobre migración, incluso, ¿no? Esta idea de que Nicaragua es una alternativa que nunca ha tenido que emigrar a Estados Unidos. Pero en la Mosquitia me pareció que siempre habían otras cosas sucediendo que ese tipo de debate de alto perfil invisibilizaba, ¿verdad? Por ejemplo, me daba cuenta que los maestros en la Mosquitia hondureña ganan 10 veces lo que ganan los maestros en Nicaragua, a pesar de que el PIB per cápita es muy parecido en los dos países. Esto no lo digo como una defensa al gobierno de Juan Orlando Hernández, estoy totalmente de acuerdo que los gobiernos posgolpistas son un espanto, un horror, pero esas dinámicas, de hecho, ese tipo de cosas que son legados del periodo pregolpista, el contrato que tiene el sindicato de maestros en Honduras de ese periodo anterior al golpe, pero se mantiene. Entonces, hay que seguir dispuesto, ¿no? A tener la mente abierta analíticamente, etnográficamente, para poder ver esas cosas que no se pueden reducir a las dinámicas geopolíticas o ideológicas que operan en una escala más alta, ¿no? Bueno, los maestros en la Mosquitia ganan el doble de lo que ganan los maestros en el resto del país, tienen este concepto de zonaje por el que reciben un salario más alto. Los doctores y las enfermeras ganan 20% más en la Mosquitia que en el resto del país, en el lado hondureño. En el lado nicaragüense, la distribución de recursos por parte del Estado es prácticamente nula. Los maestros ganan demasiado poco. Los doctores y los enfermeros en las zonas rurales tienen contratos de 1 año y ganan una fracción de lo que se gana del lado de Honduras. Cuando hubo una crisis de exilio de misquitos nicaragüenses hacia el lado hondureño, cuando hubo una serie de conflictos con colonos mestizos hace algunos años, terminaron muchos niños misquito nicaragüenses en centros de refugiados del lado de Honduras, ¿verdad? Y el gobierno hondureño instaló ciertas escuelas o habilitó ciertas escuelas del lado de Honduras para que esos niños en esos campos de refugiados pudieran seguir asistiendo a la escuela, pues. Yo hablé con varios maestros que trabajaban en la frontera del lado hondureño y me dicen que a los niños nicaragüenses de 5º grado los tuvieron que poner en 1º o en 2º porque no sabían ni las vocales. ¿Verdad? El sistema educativo es verdaderamente, bueno, la diferencia es verdaderamente pronunciada. Y en fin, son cosas, ¿no? que permanecerían invisibles si permaneciéramos en el registro el legado de la Guerra Fría, de sencillamente separar a Honduras y Nicaragua, uno como un bastión derechista y el otro como un bastión izquierdista.
Y ni hablar de todas las cosas que podría decir sobre Nicaragua que demuestran que no es ningún bastión izquierdista, ¿no? Empezando por permitir que Estados Unidos construyera una base en los Cayos Misquitos, en la Mosquitia, construido por el US Army Corps of Engineers en 2017. Sí. Valentina y Claudio, ¿tienen algo que decir al respecto? Se supone que son ya las 7:35 y vamos a cerrar a las 7:30, pero creo que, o sea, Pues, tomemos otros 5 a 10 a mí me minutos. parece que para toda América Latina está claro que no estamos en un momento de guerra fría, que las categorías de guerra fría se usan un poco a modo. Siguen siendo, creo, políticas, ¿cómo se llama? Categorías de identidad importantes, incluida en la política interna, como sugiere Fernando, ¿no? Entonces no es que sea irrelevante, digamos, toda la fantasmagoria de la Guerra Fría, pero la lógica de la cosa en toda la América Latina cambió. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, China sea en este momento el socio comercial principal de casi toda Sudamérica, bueno, de toda Sudamérica. México es una excepción, uno de los muy pocos países en donde China todavía no es el socio comercial principal, pues es significativo. Y aún en el caso de México, por ejemplo, los puertos del Pacífico se han convertido en una especie de frontera, en una nueva frontera mexicana. No es solo la frontera con Estados Unidos y la frontera con Guatemala y Belice, sino también ahora son los puertos del Pacífico, que son puntos entre, como dicen de los narcos y la cosa de la violencia, muy calientes, porque justamente hay todos estos intercambios, particularmente con China. Entonces creo que a mí me parece que es muy relevante política y culturalmente la Guerra Fría, pero que es también sumamente engañoso, incluso deliberadamente engañoso frecuentemente. Ok, tenemos 5 minutos más para alguna pregunta desde el público, o si uno de los panelistas quisiera... Teníamos, perdón, Nara, teníamos una pregunta de Facebook. Ok, de Cordelia. Ajá. Ok, Cordelia Rizzo pregunta, I wonder if one or more of the presenters can reflect a bit on conceiving Mexico more from a transnational lens or as a transnational site. Their work proves helpful to understand a myriad of violences toward migrants in Mexico. Valentina? Sí, o sea, yo un poco diría que de hecho México no va a volver nunca a ser un país como lo era, es ya un espacio transnacional, ¿no? Es la puerta de entrada, uno de los flujos migratorios más intensos globales, y no hay más, digamos, no es el único país ni la única región a la que le está sucediendo esto, pero no sé si podemos nunca más volver atrás y volverlo a pensar como eso, como un país, un estado-nación, en esos términos, ¿no? Eso, nacioncentristas. Y creo que algo que es bien importante ahora que justamente las caravanas nos están abriendo los ojos a tantas nitideces y tantas complejidades de lo que sucede detrás de estas supuestas crisis, ¿no? Es que estamos en una era en la que migran los pueblos, o sea, ya no podemos hablar de personas migrantes, familias migrantes, aunque es lo que yo decía hace rato, o sea, hay cosmovisiones enteras migrando, pueblos enteros migrando, o sea, son regiones y países que ya no sé si pueden volver a delimitarse así y que están en flujo. Ahí es una especie de, yo no sé, Pangea, ¿no? En la que se está reacomodando y en realidad son mundos enteros ahora los que migran, ¿no? El éxodo haitiano nos lo está demostrando, ¿no? Yo creo que no solamente hay que, obviamente, romper estas fronteras nacionales, sino también se ha pensado mucho en individualizar la migración y tenemos que romper esas comprensiones para empezar a pensar lo comunitario y lo, no sé, colectivo, pero en términos de pueblos enteros y cosmovisiones enteras, ¿no? Las que comunidades lingüísticas,
O sea, esto ya es una reconfiguración absoluta, ¿no? Por ahí. Tenemos, a ver, 5 minutos más. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta al panel o los panelistas quisieran aprovechar para dar unos comentarios finales? ¿Hay algún tema que no tocamos o que no? Muchos, obviamente. Últimos comentarios por parte del del audience. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no. O a lo mejor Valentina, tu hija, quisiera quizás. Uy, seguramente tiene un comentario muy determinante sobre el espacio que todo esto ocupa en nuestras vidas. Pues no sé, yo celebraría otra vez esta confluencia, este diálogo de tantas experiencias y saberes. Celebraría contigo, Nara y Claudio, esta vitalidad del centro, ahora sí que larga vida al centro y a este reto, ¿no? Epistémico, político, metodológico, ¿no? Para seguir deconstruyendo, ¿no? Y retándonos a pensar de maneras nuevas, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, esas son palabras súper elocuentes, no voy ni a intentar agregar nada. Entonces, nada más quiero agradecerles todos por su participación, sobre todo a los panelists adelante y también a los que asistieron desde Buenos Aires hasta Nueva York y México, y veo varios otros países por ahí. Bueno, muchas gracias a todos y todas y eso, buenas noches. Buenas noches. Gracias.